Empecemos. Ya comenzamos. Bueno, buenas noches hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a otra noche, a la noche número 5 de lectura bíblica. Dios les bendiga. Recuerden que hoy vamos a estar leyendo Mateo capítulo 11, 12 y 13. ¿Listo? Entonces les doy un momentico para que por favor traigan su Biblia, la tengan en sus manos y podamos empezar la lectura pues mientras hacemos la oración inicial. Que ustedes se puedan preparar. Recuerden lo que les digo siempre, la idea es que ustedes también tengan la Biblia en sus manos, que ustedes la lean al tiempo con nosotros y no solamente pues que escuchen mientras nosotros la leemos, sino que ustedes también la puedan leer. Bueno, entonces ahí donde está, hermanos, cerremos los ojos un momento. Vamos a tener una oración pidiéndole a Dios que esté en esta noche con nosotros mientras se van uniendo otros hermanos. Y pues que sea Dios bendiciendo. Bendito amado Dios, gracias te queremos dar, Señor Jesús, una vez más, por permitirnos estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, para leer tu palabra, para entender más de ella, tener más conocimiento de ella, Señor Jesús, porque yo creo que estas 4 noches y con estas 5, Dios, que hemos estado leyendo tu palabra, Señor, ha sido de gran bendición para nuestras vidas, porque hemos ido aprendiendo y viendo cosas que tal vez cuando la leímos hace un tiempo, hace unos meses, hace unos años, no la habíamos entendido y no la habíamos visto de esta manera, pero ahora tú, Dios, nos muestras nuevos tesoros en ella, nos muestras nuevas cosas, Señor Jesús, cosas que quizás no habíamos descubierto en ese entonces. Gracias te damos, Dios, por habernos permitido una vez más estar dirigiéndonos aquí por medio de esta red social a nuestros hermanos, que sean ellos bendecidos por medio de esta lectura, que sean ellos, Dios, teniendo esas ansias en su corazón de acompañarnos y de leer tu palabra sobre todo, Dios, porque así como dice Josué, Dios, que debemos estar meditando en tu palabra de día y de noche, Señor Jesús, y así sabremos, Dios, que estamos haciendo la buena voluntad tuya, Dios, que es que leamos tu palabra, Dios, que estemos en oración, Dios, que podamos estar en contacto contigo, porque cuando oramos, hablamos contigo, y cuando leemos tu palabra, Señor, tú nos hablas, bendito Rey. Gracias te queremos dar, Dios, una vez más en esta noche, y que seas tú dirigiéndonos en nuestras palabras y en nuestra lectura. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 11. El día de ayer habíamos terminado en el capítulo 10 y habíamos terminado en este, ¿cierto? Listo. Bueno, el capítulo 11 tiene por título Los mensajeros de Juan el Bautista. Dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Versículo 25. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes.
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabelo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Versículo 22. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo recoge, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. o hacer el árbol bueno, y su fruto bueno, o hacer del árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.
él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron y la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. 43. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Capítulo 13. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrado en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 10. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. 18. Jesús explica la parábola del sembrador.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado con su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 44. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso
Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 47. La red. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí, en estos capítulos, hablamos, el Señor Jesucristo mencionó muchas parábolas, ¿cierto? Mencionó muchas cosas importantes que digamos, cuando Él hablaba al pueblo de Israel en ese tiempo, Él les hablaba mucho por parábolas, como dice aquí. Pero esa gente, la gente a la que Él le hablaba, no lo entendía, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús así cumplía, entre otras, más profecías de Isaías, ¿cierto? Donde decía que el Señor Jesús les iba a hablar y ellos oyendo no entenderían, y viendo lo que Él veía no lo percibirían. Y así es como pasa también en estos tiempos. Muchas veces mucha gente puede estar escuchando la palabra de Dios, puede mucha gente haber escuchado tal vez la predicación de un pastor, ¿sí? Ya sea en una iglesia o por televisión o por internet, ¿cierto? Pero aún así sus oídos están cerrados, no entienden o no quieren entender, ¿cierto? Porque se les habla muchas veces de que esto y esto es malo, o que esto y esto o aquello es pecado, ¿cierto? Pero lo escuchan, pero no lo guardan en su corazón, ¿sí? Pasa así como dice Santiago, que se vuelven nada más oidores de las palabras, pero no hacedores de la misma, ¿cierto? Entonces que escuchando la palabra de Dios es como si, ahí sí como decían los papás de uno, le entra por esta oreja y le sale por la otra, ¿cierto? Entonces, bueno, acá vemos muchas parábolas. También vemos algo muy importante, y es que, digamos, algo que veía yo la vez pasada, y era que había gente que aseguraba que María siempre había sido virgen, que la Virgen María, pues la madre de Jesús, siempre había sido virgen. Y acá pues en Mateo acabamos de leer en dos partes de que eso no fue así. En una decía que Jesús estaba en una reunión con sus discípulos y vinieron María y los hermanos de Jesús a buscar a Jesús, y Jesús dijo a la persona que los buscaba, que lo buscaban, que le llevó el mensaje, le dijo: ¿quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanas? Entonces, ¿qué dijo ahí? ¿Qué respondió Jesús? Dijo: mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Entonces nosotros podemos saber con seguridad
que nosotros al ser hijos de Dios somos hermanos de nuestro Señor Jesús si también hacemos su voluntad, ¿cierto? Recordemos que todo lo que hemos venido hablando, siempre en algún momento el Señor Jesús nos habla de hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿cierto? Y más adelante, cuando empecemos a leer más y más el Nuevo Testamento, pues nos vamos a ir enterando de cuál es esa buena voluntad de Dios, ¿cierto? Que cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta. Más adelante vamos a ver que es apartarnos de la fornicación, del adulterio, del pecado, de todo lo malo, de lo que a Dios no le gusta, sino que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Amén. Y pues más adelante la otra parte donde menciona también a los hermanos de Jesús, hijos de María, es donde pues ya los nombra, ¿cierto? Entonces dice que quién es este, pues los fariseos hablando de Jesús, quién es este que no era pues el hijo del carpintero, y sus hermanos son José, Jacobo, no sé qué, y entre nosotros están sus hermanas. Entonces ahí también nos dan evidencia de que el Señor Jesucristo tuvo tanto hermanos y hermanas por medio de María su madre. Amén. Entonces eso es como otra cosita que tenemos que tener como en cuenta, como de doctrina, como de sabiduría de la palabra, que en esta noche pues hemos descubierto también, para que no más adelante no seamos engañados por otra doctrina donde nos digan, no, es que María siempre fue santa y ella está en el cielo intercediendo por nosotros. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el único camino a Dios es por medio del Señor Jesucristo, que el único intercesor es el Señor Jesucristo. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, y Él es el único al que debemos orar y pedir por nuestro perdón y por nuestra santificación, que nos ayude cada día a interceder por el Padre, por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, en general por todo debemos solamente dirigir nuestras oraciones a Él. Amén. No sé, ¿tú vas a decir algo? No, y ya pues ahí también quería como una parte. ¿Tú qué vas a decir? Dios los bendiga. No, yo lo que quería añadir una pequeña parte es ahí volver a recordar lo que el Señor Jesucristo nos habla, y es que en medio de las adversidades, en medio del cansancio, de tantas cosas que de pronto nos pasa, problemas, el Señor Jesucristo nos trae esta palabra de ánimo cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es una palabra de ánimo que nos da el Señor Jesucristo a todos nosotros, porque a veces nos sentimos desanimados, a veces no queremos saber nada, no queremos hacer nada, pero el Señor Jesucristo es nuestra solución, es nuestra paz, es nuestro consejero, Él es nuestro psicólogo, Él es el que aquí nos da esas palabras de ánimo para continuar y salir adelante en sus caminos, y que sus planes y su voluntad siempre se haga conforme a Él lo desea. Amén. Bueno, hermanos, entonces hemos terminado la noche número 5 de lectura bíblica. Recuerden, el día de mañana, pues el día de mañana son los cultos, entonces a las 10:30 es la transmisión, si no estoy mal. Sí, a las 9:30. A las 9:30. Sí. Bueno, a las 9:30 es la transmisión del culto de mañana domingo. Recuerden que mañana no nos vamos a reunir a las 8, regresamos el lunes con la lectura número 6, que vamos a estar con 15, 16 y 17, capítulos 15, 16 y 17. ¿Amén? 14, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 15, Ah, sí, 16. 14, 15 y 16, perdón. 14, 15 y 16 de Mateo. Y queriendo Dios, pues para la próxima semana, creo que no alcanzamos a terminarlo la próxima semana. Serían 15 capítulos. No, sí, creo que justamente alcanzamos el próximo sábado. Vamos a estar terminando ya Mateo para ir comenzando con el siguiente libro. Amén. Amén. Entonces, bueno, hermano, vamos a orar para ya quedar despedidos. Bendito Señor Jesús, gracias te damos una vez más en esta noche por habernos bendecido con tu palabra, Señor, por habernos dado el entendimiento, Dios, de todo lo que tú hablas en tu palabra, Señor, porque cada vez que leemos entendemos y comprendemos más, y nos muestras más y más esos
tesoros escondidos en ella, Señor. Porque así como tú hablaste tal vez en un momento en parábolas, Dios, tú también nos has dado, Señor, el significado de las mismas, Dios. Y nos has permitido entender y comprender tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, Dios, que es el que nos enseña, que nos revela, que nos redarguye, que nos enseña, que nos aparta, que nos santifica, bendito Rey. Gracias, amado Señor Jesús, por mis hermanos que están ahí, Señor, como valientes escuchando esta lectura bíblica, que también nos acompañan con sus Biblias, leyendo desde sus casas, Señor. Crea en todos nosotros ese hábito, Dios de la gloria, de estar leyendo tu palabra noche tras noche, bendito Rey, que no tengamos pereza, Señor Jesús, tal vez de unirnos a esta transmisión o de leer tu palabra en algún momento, Dios, sino que ayúdanos a ser esforzados y valientes. Bendecimos, Dios de la gloria, tu nombre en esta noche y ayúdanos a dormir en paz y seguridad. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la iglesia. Muchas bendiciones. Chao, Dios les bendiga. Chao.